Ucrania, a punto de ser rematada, el gobierno norteamericano ha ultimado al gobierno ucraniano a que devuelva el 100% de la ayuda financiera desembolsada desde el año 2022 con tierras fértiles, minerales y recursos naturales y centrales nucleares. El Papa Francisco ya advirtió el fenómeno de la deuda externa como herramienta de abuso sobre terceros países y hoy queremos desarrollar qué nos invita la Iglesia sobre este asunto. Trascendió el 28 de marzo de este año 2025 un esbozo de la cláusula que Estados Unidos quiere introducir en el plan de paz para Ucrania. Uno de esos tópicos es que los Estados Unidos de América ultiman al gobierno ucraniano a devolver el 100% de los fondos que Estados Unidos le transfirió a Ucrania desde febrero del 2022. El gobierno ucraniano ha tildado esto como un robo, ya que no se encuentra en condiciones de devolver en el corto plazo la cantidad sideral de desembolsos que los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional han realizado sobre el gobierno de Ucrania. Desde Washington, el gobierno norteamericano le exigió a Kiev devolver, como dijimos recién, el 100% de la ayuda financiera transferida desde el 2022 y hacerlo inmediatamente en pagos realizados en dólar norteamericano. Estamos hablando de 123 mil millones de dólares desembolsados en un periodo de 3 años. Y ante la imposibilidad de hacerlo en divisa norteamericana, Estados Unidos exige que la tierra fértil cerealera, las centrales nucleares y los yacimientos minerales de Ucrania sean entregados como parte de la financiación. Ucrania ha perdido casi 6 millones de habitantes rurales, generando un vaciamiento de la población rural ucraniana, un abaratamiento del suelo y ha derogado las leyes de protección del suelo justamente para recibir los desembolsos del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando los Estados Unidos se han posicionado firmes en que se les devuelvan las transacciones realizadas en este plazo de 3 años, el gobierno ucraniano se da cuenta de que no está en condiciones de hacer esto y tilda de robo la nueva cláusula norteamericana. Sin embargo, Washington se mantiene firme en rematar los bienes públicos y estratégicos de Ucrania. Esto nos invita a pensar cuál es el posicionamiento que el Papa Francisco tiene con respecto a el uso de la deuda externa como mecanismo para coartar el desarrollo de los pueblos o de terceros países. En su mensaje para la 58 Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de este año, el Papa Francisco denunció el uso de la deuda externa como un instrumento de control a través del cual algunos gobiernos e instituciones financieras privadas de los países más ricos no tienen escrúpulos en explotarlas indiscriminadamente para hacerse de los recursos humanos y naturales de los países más pobres, para satisfacer las necesidades de los propios mercados. En Ucrania se ve un caso donde la urgencia de la guerra y la desesperación por el financiamiento fue aprovechada por ciertos sectores del ámbito financiero internacional para desembolsar indiscriminadamente fondos imposibles de reembolsar en el mediano plazo. Y ahora el gobierno norteamericano exige que se remate el patrimonio público ucraniano y estratégico como mecanismo de pago en una devolución que Estados Unidos exige se haga en moneda norteamericana. El Papa Francisco, con este mensaje que dio el 1 de enero, denunció justamente el uso de la deuda externa, tanto realizada por países poderosos como entidades privadas, como mecanismos para apropiarse de aquello que los países necesitan para poder desarrollarse. ¿Qué ha propuesto? ¿Qué hace el Vaticano como una alternativa al mundo en este esquema financiero internacional? Se ha creado una comisión vaticana junto a la Universidad de Columbia
para investigar el uso de la deuda externa como una herramienta justamente para abusar a los países en desarrollo. Lo que busca esta comisión vaticana con la Universidad de Columbia es justamente poner en la discusión pública e internacional esta práctica abusiva, que es nada más y nada menos que el uso del desembolso financiero como como una posterior cuña para tener dominación sobre terceros estados apropiándose de sus recursos y activos estratégicos. Desde esta comisión del Vaticano con la Universidad de Columbia se busca demostrar con números y mediciones cómo el uso de la deuda externa compulsiva se convirtió justamente en una herramienta de dominación y de empobrecimiento sobre los países en desarrollo. Esto nos invita a analizar la cuestión de Ucrania como un capítulo más en esta historia de endeudamiento, abuso y remate sobre terceros países por parte de las entidades financieras de crédito. Y nos lleva a preguntarnos también cuál será el destino y cómo debemos posicionarnos como cristianos y parte de la Iglesia frente a otros procesos de endeudamiento compulsivo similares al ucraniano, como por ejemplo en el Líbano, en la misma Argentina y en otros países que tienen un endeudamiento desregulado y compulsivo que deriva posteriormente en el remate del patrimonio público. Mi nombre es José Ignacio Moyano, formo parte aquí de Radio María Argentina y esperamos que esta información sea de provecho